Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En este problema nos dicen que una bolita de plástico de 2 gramos se encuentra suspendida de un hilo de 20 centímetros de longitud y que al aplicar un campo eléctrico uniforme y horizontal de 1000 newton por kilómetro, el hilo forma un ángulo de 15 grados con la vertical. Nos piden dibujar el esquema del campo eléctrico y todas las fuerzas que actúan sobre la esfera, así como que determinemos la carga eléctrica y finalmente que expliquemos cómo cambia la energía potencial de la esfera al aplicar el campo eléctrico. Así, lo primero que nosotros tenemos que tener muy claro es que un campo eléctrico uniforme es aquel que tiene un valor constante en todos sus puntos. Esto solo es posible cuando tenemos líneas de campo paralelas. Cuando tenemos una carga dentro de un campo eléctrico, esta carga se ve sometida a una fuerza eléctrica. Por ser nuestra carga positiva, tendrá la misma dirección y sentido que el campo, con lo cual nuestra carga debería de comenzar a moverse, pero llega a una posición de equilibrio como consecuencia de que también actúan sobre ella, la fuerza peso que tira de la bolita hacia abajo y la tensión de la cuerda. Cuando el sistema se estabilice y alcance el equilibrio, nosotros lo que vamos a tener es que la resultante de todas las fuerzas tiene que ser nula. Pero para poder comprender mejor lo que vamos a hacer es las proyecciones de la tensión sobre cada uno de los ejes. Fijaros que de esta forma, en el eje de la X, la fuerza eléctrica queda compensada con la proyección de la tensión sobre el eje X, mientras que en el eje Y, la proyección de la tensión sobre el eje Y compensa la fuerza peso. En vez de trabajar con las componentes, lo que hacemos nosotros es expresamos cada una de las componentes, tanto t sub x como t sub y, en términos del módulo de t y del seno, por ejemplo, en este caso para t sub x, puesto que es el cateto opuesto al ángulo, mientras que t sub y es el cateto contiguo al ángulo. A partir de aquí, de la primera ecuación, podríamos determinar el módulo de la tensión, ¿vale? Puesto que conocemos tanto la masa como la intensidad del campo gravitatorio como la desviación que se ha producido, y a partir de la primera ecuación vamos a intentar determinar, pues en este caso vamos a intentar determinar el campo eléctrico. A partir de esta ecuación, de la primera ecuación, nosotros despejamos, expresamos la tensión simplemente en términos de la masa y la gravedad, que los conocemos. De esta forma nos quedamos en una expresión en la que tanto masa, intensidad del campo gravitatorio y el ángulo son conocidos. Sustituimos la fuerza eléctrica en términos del producto de la carga por el campo eléctrico, y a partir de aquí, pues si lo que nos piden es calcular cuál es la carga que tiene la bolita, como conocemos todos los términos, pues ya lo tenemos. Más interesante es lo que nos piden a continuación, que expliquemos cómo cambia la energía potencial de la esfera al aplicar el campo eléctrico. Y es que, fijaros, como todo lo que actúan aquí son fuerzas conservativas, en este caso el peso y la fuerza eléctrica, pues lo que nosotros tenemos que tener claro es que se va a cumplir el teorema de la fuerza viva y se tiene que cumplir el principio de conservación de la energía mecánica. Pero, por tanto, al no haber fuerzas no conservativas, la variación de la energía cinética será igual a la variación de la energía potencial gravitatoria menos la variación de la energía potencial eléctrica. Pero como nuestro sistema va a quedar en equilibrio, la energía cinética al final, cuando la comparamos respecto al punto de reposo y a la final, es nulo. Con lo cual, lo que nosotros sacamos en conclusión es que lo que cambie la variación de energía potencial gravitatoria tiene que ser en sentido contrario lo que cambie la variación de la energía potencial eléctrica. Interesante expresar estas variaciones de energía potencial. Fijaros, cuando la bola asciende, gana en energía potencial gravitatoria, puesto que su altura inicial es menor que su altura final. En consecuencia, lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que si el sistema ha ganado energía potencial gravitatoria, ha tenido que perder energía potencial eléctrica. Conclusión: el potencial final, es decir, al desplazarse hacia la derecha, el potencial final es menor que el potencial inicial, algo que nosotros habíamos visto ya anteriormente. Las cargas positivas se desplazan de forma espontánea o intentan desplazarse de forma espontánea hacia la zona de menor potencial.